Buenas noches, mi nombre es Karen Bejar, estudiante de sexto semestre del programa de Fonoaudiología. En esta ocasión, para la asignatura Foniatría y Rehabilitación Vocal, hablaremos sobre lo que es la relajación progresiva de Jacobson para la rehabilitación vocal. Mi grupo está conformado por las estudiantes Geraldine Viracachá, Angie Tatiana Ramírez y quien les habla, Karen Bejar. Esta técnica tiene como objetivo identificar la presencia de tensiones en el usuario y reducirlas por medio de ejercicios que consigan una estabilidad y comodidad de las estructuras trabajadas a nivel muscular con el fin de disminuir cuadros de fatiga, dolor y estrés presentadas en estas estructuras musculares. Ahora vamos a hablar de los objetivos específicos de la técnica. Tiene como objetivos específicos favorecer una relajación profunda en el usuario sin realizar esfuerzos innecesarios, establecer un control voluntario de la tensión-distensión que llega más allá del logro de la relajación en un momento dado, reconocer también la unión íntima entre tensión muscular y estado mental tenso, mostrando con claridad cómo liberar uno implicando liberar el otro. Es decir, una liberación sinérgica entre estos dos procesos. También favorecer un estado corporal más energético, beneficiando intensamente el reposo. Alcanzar en el usuario por medio de la práctica de las técnicas estados de dominio y relajación de forma gradual. La técnica progresiva de Jacobson fue creada en 1929 por Edmund Jacobson y es una de las técnicas más utilizadas en el mundo para reducir la tensión muscular en alto grado, el estrés y también la ansiedad. Esta técnica se basa en la relación entre músculos y estados psicológicos de nerviosismo o alta actividad mental, lo que conlleva en los pacientes que padecen de estas afectaciones a tener tensión muscular. Esta técnica lo que realiza posteriormente es producir en los pacientes una sensación de calma y tranquilidad. Esta técnica está orientada hacia el reposo, siendo especialmente utilizada en trastornos en los que es necesario un reposo muscular intenso o un control muscular direccionado hacia la relajación. Por medio de esta técnica, Jacobson nos enseña a relajar la musculatura voluntaria como medio para alcanzar un estado de relajación profundo y de calma interior. Esta técnica de relajación progresiva se denomina así ya que busca que el paciente avance con la realización de los ejercicios y avance con cada práctica que realiza. Es decir, que de acuerdo y a medida de que vaya realizando y aprendiendo estas técnicas, aprende a hacer uso del reconocimiento de su cuerpo y de los grupos musculares que tienen afectación, que se tensionan, y aprende a aplicar estas técnicas para su posterior relajación. En la rehabilitación vocal se tiene en cuenta el trabajo en la musculatura orofacial, en la musculatura cervical, que es de gran importancia para el proceso de fonación. Cuando una persona presenta alteraciones vocales a causa de una tensión muscular que no permite el correcto funcionamiento del aparato fonador para emitir sonidos, se proponen esos ejercicios de relajación progresiva para que busque disminuir la tensión y distorsionar la musculatura para su correcto funcionamiento. Del mismo modo, se realizan estas técnicas progresivas para personas que a causa de estrés excesivo o de alguna situación traumática presentan alguna afectación en el proceso de fonación. Todas estas características que mencioné anteriormente se dan en pacientes con disfonías psicógenas. La técnica de relajación progresiva incluye diferentes grupos musculares pertenecientes a todo el cuerpo. En la rehabilitación vocal tenemos que esta técnica se centra en los grupos musculares que componen la cabeza, la cara, la mandíbula y el cuello. En ocasiones se trabaja la musculatura de la lengua a nivel extrínseco y la musculatura labial. En el caso de la rehabilitación vocal, para la aplicación de esta técnica la dividimos en 3 fases. La primera fase se denomina tensión-relajación.
Se trata de tensionar y luego relajar diferentes grupos de músculos ubicados en la cabeza y el cuello, con el fin de que se aprenda a reconocer la diferencia que existe entre un estado de relajación y un estado de tensión en estos músculos. Se deben tensionar este grupo de músculos por varios segundos durante un límite de tiempo de 5 a 10 minutos y relajar lentamente. La segunda fase consiste en revisar mentalmente los grupos musculares, comprobando que se han relajado al máximo. La tercera fase se denomina relajación mental, en la cual se debe pensar en una escena agradable y positiva posible o en mantener la mente en blanco para entrar en un estado de relajación completa y también continúe por la relajación de todo el cuerpo de la persona que está practicando este tipo de técnica. En la rehabilitación vocal, esta técnica se centra en la relajación de la musculatura involucrada en el proceso de fonación, los grupos musculares comprendidos entre lo que es la cabeza, el cuello, la musculatura facial. Consideraciones generales antes de iniciar una técnica de relajación. Bueno, es importante y fundamental entrar en un ambiente en donde el lugar en donde se practique esta técnica de relajación sea tranquilo, libre de interrupciones o ruidos y una temperatura media y una luz tenue para el proceso. Se debe tener una ropa cómoda que no apriete y sin elementos que puedan dificultar la circulación, como pueden ser de pronto cinturones, pulseras o corbatas. Existen 3 posiciones en las que se puede realizar este tipo de técnica. La primera es tumbado sobre una cama con los brazos y las piernas en ángulo y ligeramente separadas del cuerpo. También se puede poner el cuerpo en un sillón reclinable con soporte para los brazos, pies y cabeza. Y la tercera posición puede ser sentados sobre una silla y descansando el peso de la mitad superior del cuerpo sobre la región dorsolumbar relajada. Existen una serie de ejercicios realizados en la técnica de relajación progresiva. En posición de cúbito supino o sentada la persona en una silla con soporte para brazos, piernas y cabeza, debe cerrar los ojos. Es importante que lo haga para centrar la atención en el proceso. Esto lo realiza para que en las secuencias de tensión y relajación muscular pueda concentrarse y reconocer la diferencia de estos dos procesos. En este procedimiento, el paciente debe inspirar durante 5 segundos y luego expirar por 10 segundos. Esta práctica o este ejercicio se recomienda realizarse durante 10 o 15 minutos antes de empezar las técnicas. Para realizar estos ejercicios en los brazos, lo ponemos de esta forma. El brazo debe estar estirado completamente y debemos tensionarlo. Después de tensionarlo, desde la mano hasta el hombro, es importante notar la tensión que se siente en el bíceps, el antebrazo, la muñeca y los dedos. Gradualmente se debe relajar después de tenerlo tensionado hasta el punto donde vayamos a apoyar el brazo. Es ahí donde debemos reconocer la diferencia entre la tensión muscular de este grupo de músculos y cómo se reconoce los músculos relajados después de realizar este proceso. Se debe realizar la secuencia primero con un brazo, luego con el otro. Así como en el proceso anterior con el brazo, realizamos con el pecho, tomando aire, tensando el pecho y haciendo como si quisiéramos reducir los pulmones para generar tensión en la mitad del tórax y en la parte central de nuestros senos. Luego debemos expulsar el aire gradualmente y de ahí relajar este grupo muscular para sentir la diferencia entre cómo se evidencian los músculos tensos y cómo es este proceso después de realizar la técnica, los músculos relajados.
Para este proceso, en la parte de las piernas, se debe tensar la pierna derecha y arquear el pie derecho hacia atrás en dirección de la rodilla, más o menos haciéndolo de esta forma. Después, se debe ejercer la máxima tensión entre los glúteos, el muslo y la rodilla, los gemelos y el pie. Después de realizar este proceso se debe relajar lentamente y volver a la posición normal, en la posición inicial, y debemos centrarnos en que nuestra pierna se sienta floja y relajada para notar la diferencia entre tensión y relajación. Después de realizar este proceso con las piernas, con la pierna derecha, notamos la diferencia entre los músculos cuando se encuentran tensos y cómo se evidencian estos cuando se relajan. Luego se repite el proceso con la pierna izquierda. Para el grupo muscular de la cara se hace necesario realizar este movimiento: cerrar los ojos y ejercer fuerza en el movimiento apretando los ojos. Después de esto debemos reconocer cómo se presenta la tensión en los músculos orbiculares de nuestros ojos para identificar la diferencia entre relajación y tensión. Después de realizar el movimiento de cierre de los ojos, apretar el movimiento, marcarlo, debemos abrir los ojos lentamente para diferenciar los dos procesos de relajación y tensión en los músculos de los orbiculares de nuestros ojos. Para realizar esta técnica con nuestros hombros debemos inclinar nuestro cuerpo hacia el frente, nuestra espalda hacia el frente, y levantar los brazos. Después de levantar los brazos vamos a poner los codos hacia atrás y después llevamos las manos hacia arriba hasta donde podamos tocar nuestra espalda. No debemos sobreexigir el movimiento. Debemos luego comprobar, después de realizar este movimiento, dónde se centra la tensión de los músculos, cuál es el grupo de músculos que se tensiona con este movimiento, reconocerlos, y después de hacer este proceso debemos relajar y llevar nuestro cuerpo a nuestra posición habitual. Respirando lentamente, botando el aire lentamente y volviendo a nuestra posición habitual. Se debe buscar esta posición habitual para después diferenciar entre cómo se sienten los músculos en el proceso de tensión y en el proceso de relajación. Debemos sentir nuestra espalda flojita y relajada, sin tensión, para notar la diferencia entre tensión y en relajación. Es importante tener en cuenta para la realización de estas técnicas en todos los grupos musculares que el proceso de tensión debe llevarse a cabo durante 2 a 5 segundos aproximadamente para no entrar en un estado de sobreexigencia del músculo. Nunca se debe forzar excesivamente el músculo, ya que pues al tensar no se pretende de pronto producir un alto nivel de contracción, sino en el paciente generar un reconocimiento de cómo se sienten el grupo de músculos en estado de tensión y en estado de relajación. No se debe sobreexigir el cuerpo. En cada momento, en cada proceso de esta técnica se debe imaginar los músculos que estamos tensando y relajando, especialmente cuando los relajamos, para reconocer que estamos haciendo efectivo el proceso y la técnica para el bienestar de los usuarios. Es importante tener un buen espacio, manejar una buena concentración en el usuario, una buena respiración para que la técnica sea efectiva para este, y en el caso de la voz o de la rehabilitación vocal debemos ejecutar bien estas técnicas o implementarlas correctamente para que los usuarios puedan realizar correctamente el proceso de fonación cuando se presenta de pronto alguna contracción muscular. Muchas gracias.